Igualdad o supremacía, el nuevo rostro del feminismo, nueva ideología. ¿Y si el camino fuera el igualismo? ¿Igualdad o supremacía? Esa es la pregunta que cada vez más personas se hacen cuando escuchan a ciertos sectores del feminismo moderno. Lo que comenzó como una lucha noble por derechos básicos, hoy parece haberse transformado en algo distinto, algo más agresivo, más excluyente. Durante décadas el feminismo fue sinónimo de justicia, el derecho al voto, al estudio, al trabajo, a la independencia. Era una causa colectiva para que hombres y mujeres tuvieran el mismo valor ante la ley. Pero ahora, muchos discursos ya no giran en torno a la igualdad, sino a los privilegios. Cupos por género, sin importar méritos, presunciones de culpabilidad solo por ser hombre, y un clima donde disentir ya es motivo de cancelación. ¿En qué momento pasamos de buscar equidad a querer revancha? ¿Y por qué, si el objetivo era unirnos, terminamos enfrentados? Hoy vamos a revisar esa transformación. Vamos a entender qué cambió en el feminismo, por qué hay hombres que sienten que han sido dejados de lado, y sobre todo, vamos a explorar una nueva idea, una que no busca ganar una guerra de géneros, sino terminarla. Esa idea se llama igualismo. Para entender en qué punto nos desviamos, primero hay que reconocer de dónde venimos. El feminismo no nació como una ideología de confrontación, sino como una respuesta justa ante una desigualdad evidente. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, las mujeres eran ciudadanas de segunda clase en gran parte del mundo. No podían votar, no podían acceder a la universidad, no podían administrar su dinero ni decidir sobre su propio cuerpo. Frente a eso, surgieron voces valientes: Mary Wollstonecraft, Emmeline Pankhurst, Simone de Beauvoir. No pedían privilegios ni revancha, pedían algo mucho más básico: igualdad ante la ley, libertad, dignidad, y esa lucha dio frutos. Hoy, gracias a ellas y a muchas otras, las mujeres pueden votar, estudiar, trabajar, ocupar cargos públicos, liderar empresas, tomar decisiones sobre su vida. Ese fue el espíritu del feminismo clásico, un movimiento que no buscaba dividir, sino unir. Un proyecto compartido donde hombres y mujeres caminaban hacia un mismo ideal de justicia. Pero con el tiempo, ese ideal empezó a transformarse. Y aunque en muchos países los derechos legales ya se equipararon, el discurso feminista no se detuvo. Siguió avanzando, pero ya no todos iban en el mismo tren. A partir de los años 70, el feminismo comenzó a adoptar nuevas formas. Primero vino la tercera ola y más tarde la cuarta. Ya no se trataba solo de derechos legales, sino de dinámicas sociales, discursos culturales y estructuras simbólicas de poder. Conceptos como micromachismos, mansplaining, cultura de la violación o patriarcado sistémico empezaron a dominar la narrativa. Y aunque muchos de estos términos nacieron con buenas intenciones, en ciertos contextos se transformaron en herramientas para silenciar, excluir o etiquetar. La idea de que las mujeres son víctimas permanentes y los hombres opresores por defecto empezó a propagarse en espacios académicos, políticos y mediáticos. Se pasó de pedir igualdad a imponer una visión unilateral del conflicto. Así, el feminismo moderno dejó de lado su raíz liberal e igualitaria y adoptó posturas que, en muchos casos, replican lo mismo que decían combatir: discriminación, privilegio, censura. Ya no se trataba de equilibrar derechos, sino de deshacer supuestos privilegios masculinos, aunque eso implicara crear nuevos desequilibrios. Ejemplo de ello: cupos laborales solo para mujeres, leyes que presumen culpabilidad del hombre en denuncias, o espacios de participación donde la presencia masculina no es bienvenida. Y lo más preocupante, disentir se volvió peligroso. Cuestionar ciertas ideas se percibe como traición o incluso como violencia simbólica. La conversación pública dejó de ser un diálogo abierto y pasó a ser una línea ideológica única. En ese nuevo marco, muchos hombres comenzaron a sentir que estaban siendo excluidos de una lucha que, originalmente, también era por ellos, que la igualdad prometida ya no los incluía. Si el feminismo moderno fuera solo una ideología más, no habría tanto problema. Pero cuando influye directamente en leyes, políticas públicas y normas sociales, sus excesos empiezan a tener consecuencias reales. Y los hombres, en muchos casos, son los perjudicados. Presunción de culpabilidad. En casos de violencia de género, muchos países han aprobado leyes que presumen automáticamente la culpabilidad del hombre, aún sin pruebas sólidas. Y aunque proteger a las víctimas es esencial, también lo es garantizar la presunción de inocencia.
En 2017, en España, un joven fue acusado por su expareja de maltrato físico y psicológico. La denuncia se viralizó en redes. Los medios lo condenaron en tiempo récord. Perdió su trabajo, fue marginado socialmente y hasta rompió la relación con su familia. Meses después, la mujer confesó que todo había sido inventado. Pero el daño ya era irreversible. Custodia de hijos. En procesos de divorcio, la custodia casi siempre se otorga a la madre, incluso si el padre es igual de apto o más comprometido. El resultado, padres excluidos de la vida de sus hijos y niños creciendo sin el vínculo diario con ambas figuras parentales. Exclusión institucional. En universidades, empresas y gobiernos se crean espacios seguros o cuotas de género que excluyen al hombre por el solo hecho de serlo. Charlas, talleres, oportunidades de liderazgo cerradas a la mitad de la población. Pedir igualdad no debería implicar marginar al otro. Pero en nombre del feminismo moderno, muchas veces eso es exactamente lo que está pasando. Llegados a este punto, conviene preguntarse algo más profundo. ¿Y si el problema no son las mujeres, ni siquiera los hombres? ¿Y si el verdadero problema es el marco ideológico con el que estamos mirando la realidad? El feminismo moderno, en muchas de sus versiones, parte de una visión binaria, una lucha constante entre opresores y oprimidas. Una narrativa donde el conflicto es inevitable y la única solución es el ajuste de cuentas. Pero si partimos de esa lógica, nunca vamos a salir del círculo, porque siempre habrá alguien al que culpar, alguien a quien callar, alguien que debe ceder su espacio. Y eso no es igualdad, eso es revancha disfrazada de justicia. Mientras sigamos analizando todo en términos de ellos contra ellas, vamos a seguir estancados. Y lo peor, vamos a dejar afuera a quienes no se sienten representados por ninguno de los extremos. La polarización no construye, divide, aísla, enfrenta. Por eso, quizá no necesitamos más confrontación. Lo que necesitamos es una nueva forma de pensar la igualdad. Una que no se base en la culpa ni en el resentimiento, sino en el respeto mutuo, en la colaboración real y en la empatía. Una mirada donde todos puedan ser escuchados sin ser etiquetados. Frente a todo esto, surge una pregunta inevitable. ¿Y si existe otra forma de pensar la igualdad? Una forma que no parta del conflicto ni de la revancha. Una forma que no divida a la sociedad en bandos enfrentados, sino que busque puntos en común. Esa forma existe, y se llama igualismo. El igualismo no busca privilegios para un grupo, ni culpa para otro. No dice que uno es víctima eterna y el otro es opresor por defecto. Dice que todos somos personas, con derechos, con deberes, con historias únicas. El igualismo propone dejar de medir el valor por género y empezar a medirlo por humanidad. Quiere que las leyes protejan a quien lo necesite, sin importar si es hombre o mujer, que las oportunidades estén abiertas a todos por igual, y que las conversaciones sobre justicia dejen de ser campos de batalla. No busca ganar una guerra, busca terminarla. Porque si de verdad creemos en la equidad, tenemos que incluir a todos. A todas las voces, a todos los dolores, a todas las realidades. Mujeres, hombres, jóvenes, adultos, trabajadores, madres, padres, hijos. Todos, sin bandos, sin etiquetas. Porque al final del día igualdad real no necesita enemigos. Solo necesita coraje, diálogo y respeto mutuo.